Hay algo en la soledad, el silencio, el zumbido profundo de la vida bajo la superficie. Me calma. He pasado los últimos 10 años trabajando como inspector marino independiente, trazando arrecifes y recolectando datos para grupos de investigación y conservación. Es un trabajo solitario, justo como me gusta. En agosto pasado emprendí un proyecto personal, navegar en solitario de Fiji a las Islas Salomón. Solo yo, mi balandra de 32 pies de Marilyn y mar abierto. No tenía prisa. Quería explorar arrecifes poco conocidos, tal vez encontrar corales no documentados. Tenía comida y agua para 3 semanas, paneles solares, GPS satelital, todo lo necesario. Estaba preparado para todo, o eso creía. 3 días después de salir de Viti Levu, una tormenta apareció de la nada. El cielo se oscureció rápidamente y el viento rugió. Revisé el clima antes de zarpar. Nada en el radar, ninguna alerta. Pero esta cosa se levantó como si fuera dueña del mar. A duras penas logré mantener el barco estable. Las olas golpeaban el casco como puños. No fue hasta la madrugada que todo pasó. Estaba exhausto, empapado, pero vivo. Al revisar mi posición, me di cuenta de que me habían empujado unos 100 kilómetros al noroeste, fuera de rumbo y en una zona que no planeaba cartografiar. Y entonces la vi. Una isla. Pequeña, tal vez de 1 kilómetro de ancho, con una jungla espesa y un arrecife brillante como dientes bajo la superficie. No aparecía en mis mapas, ni siquiera con nombre. Verifiqué el GPS, consulté distintos mapas. Nada, solo agua abierta. Pero ahí estaba, clara como el día. Tal vez pienses que estaba alucinando, pero llevo demasiado tiempo en el mar como para confundir fantasía con realidad. La isla era real, y yo tenía curiosidad. Me acerqué con cautela, navegando entre el arrecife con el motor al mínimo. Eché ancla a unos 10 metros de la orilla y tomé el bote auxiliar. La playa estaba intacta, sin huellas, sin restos. Arena blanca que chirriaba bajo mis botas. La jungla detrás se movía, viva, pero con un silencio que se sentía incorrecto. No había aves, ni insectos, solo el lejano romper de las olas y el susurro de hojas en un viento que no se sentía. Me adentré unos 50 metros y encontré un claro con piedras, rocas negras grandes, alisadas y apiladas en patrones circulares, algunas tan altas como mi pecho, talladas con símbolos que parecían ojos, docenas de ellos, mirando. El aire se sentía denso, como si hubiera entrado a una habitación llena de vapor, pero sin calor. Sudaba sin razón. Sentía que me observaban, no como un depredador a su presa, sino como si algo antiguo esperara. Tomé fotos con el satélite, marqué la ubicación y regresé al barco. Me dije que había encontrado algún sitio ceremonial olvidado, tal vez polinesio, tal vez más antiguo. De cualquier forma, planeaba irme al amanecer. Esa noche no pude dormir. Instalé mi tienda en la playa, justo al borde de la selva. Normalmente duermo como una piedra después de un día así, pero esta vez no. Me desperté a eso de las 2 a.m., jadeando. El aire dentro de la tienda era espeso, como respirar a través de una toalla mojada. Abrí la cremallera y salí arrastrándome, y me congelé. Había figuras al borde de la selva. Altas, anormalmente altas. Extremidades demasiado largas, piel grisácea que brillaba débilmente bajo la luna. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, mirándome. Intenté gritar, pero no salió nada, ni un susurro. El pecho se me apretó como si algo me aplastara. Retrocedí hacia el agua y las figuras comenzaron a temblar. No caminar, temblar. Como si alguien adelantara cuadros en un video. Un momento estaban quietas y al siguiente, más cerca. No recuerdo cómo volví al barco. Desperté en mi litera al amanecer, empapado y temblando. Todo estaba empacado. La tienda, mi equipo, todo guardado ordenadamente en la bodega. El GPS funcionaba, pero mostraba que flotaba sobre agua abierta. La isla había desaparecido. Estuve 2 horas navegando en círculos, revisé las fotos corruptas, solo estática y cuadros negros. El punto que marqué, borrado. Código de error, posición desconocida. Di media vuelta y navegué sin parar hacia las Islas Salomón. Al llegar a Honiara era un desastre. Pregunté. Mostré mapas. La mayoría se encogía de hombros, decían que el mar juega trucos, pero un viejo marinero, tal vez de 70 años, me miró fijamente, sin parpadear. Luego preguntó en voz baja, ¿viste a los vigilantes? No respondí. No hacía falta, asintió y dijo, hay lugares que no deben ser encontrados. Si te dejaron ir, no vuelvas a buscarlos. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces tengo el mismo sueño una y otra vez. Estoy en aquel claro, rodeado de esos ojos de piedra. La selva susurra en un idioma que no entiendo, y los vigilantes están más allá de los árboles esperando.
A veces me despierto ahogándome. Otras veces, el sueño no termina cuando abro los ojos. Desde ese viaje dejé de navegar. Vendí el barco, no he vuelto a tocar el océano. Pero a veces, en noches silenciosas, juro que escucho olas rompiendo afuera de mi ventana. Y cuando reviso el GPS en el celular, solo por curiosidad, se traba. Muestra mar abierto, y sé, muy dentro de mí, que me está llamando de nuevo. Mi trabajo suele implicar pasar semanas enteras en lugares remotos, inspeccionando hábitats, catalogando especies y recogiendo muestras de agua y suelo. Siempre he preferido trabajar solo. La naturaleza es más fácil de entender que las personas. El año pasado recibimos un contrato de un grupo conservacionista que quería evaluar la salud ambiental de una pequeña isla supuestamente deshabitada en el mar de Andamán. Estaba muy alejada de las rutas habituales, pequeña, cubierta de manglares y fuera de los mapas turísticos. La isla ni siquiera tenía nombre, solo un marcador de coordenadas, S-17. Acepté el trabajo, contraté un envío de suministros y me dejaron allí con un teléfono satelital, paneles solares y provisiones para 2 semanas. Instalé el campamento cerca de la costa este, donde la arena daba paso a densos manglares y charcas de marea. Los primeros 3 días fueron tranquilos, calor, humedad, mosquitos, pero en paz. Estaba recogiendo muestras cerca de una llanura mareal cuando vi algo extraño. A lo lejos, más allá del límite de los árboles, de pie con el agua hasta los tobillos, había un hombre. Al principio pensé que era otro investigador, o tal vez un cazador furtivo, pero cuando grité no respondió, ni se inmutó. Solo estaba allí, de espaldas a mí, perfectamente inmóvil. Empecé a caminar hacia él, pero cuando llegué al lugar donde estaba, ya no estaba. Sin huellas, sin ondas en el agua, solo un parche de lodo y silencio. Pensé que tal vez era fatiga por el calor. Quizás vi un tronco y mi mente hizo el resto. Cuando pasas suficiente tiempo solo en la naturaleza, empiezas a ver cosas que no están ahí. Pero esa noche no pude dormir. Seguía escuchando algo caminar entre los manglares. No era un animal, era más pesado, más lento. Ramas quebrándose, agua chapoteando. Cada vez que salía con la linterna, el sonido se detenía. La 4ª noche me desperté con un sonido, susurros. Sé cómo suena eso, susurros. Me quedé quieto en mi tienda, apenas respirando, y los escuchaba justo afuera. Una voz baja y entrecortada, como si alguien murmurara en un idioma que no podía entender. El aire estaba completamente inmóvil, pero los susurros se movían, primero cerca de mi cabeza, luego en mis pies. No dormí el resto de la noche. Al amanecer fui directo al borde del bosque, buscando huellas, cualquier cosa. Y entonces lo vi de nuevo, el hombre. Esta vez estaba más adentro de los manglares, de espaldas a mí. Misma postura, quieto, silencioso. Solo que ahora noté algo que me heló la sangre. Sus pies no estaban en el agua. Estaban sobre ella, como si el agua fuera tierra firme. Parpadeé y había desaparecido otra vez. Ese fue el día en que decidí pedir un rescate anticipado. Llamé por radio al barco, les dije que tenía una emergencia médica y que vinieran al día siguiente. Aceptaron. Esa noche, todo empeoró. Cerca de la medianoche, los susurros volvieron, pero esta vez dentro de mi tienda. Me incorporé de golpe, encendí la linterna y no vi nada. Pero los susurros no se detenían, estaban por todas partes, como si vinieran desde dentro de mi propia cabeza. Salí a trompicones en la oscuridad, descalzo, y vi luces parpadeando entre los manglares, luces tenues, verdosas, como faroles colgando en los árboles. Y en medio de todo eso estaba él. Esta vez me estaba mirando. Su rostro era incorrecto, sin ojos, solo piel lisa donde deberían estar. Su boca se movía susurrando, pero ya no entendía palabras. Solo sentía presión, como si algo pesado me aplastara el cráneo. Di media vuelta y corrí. No paré hasta llegar a la playa. Me quedé allí, sentado en la arena, con la espalda al mar hasta que salió el sol. No volví por mi equipo. No me importaba. Cuando el barco llegó, el capitán me miró una sola vez y dijo, «¿Lo viste, verdad?» No respondí, y él no volvió a preguntar. De regreso al continente intenté reportar lo ocurrido, pero cuando revisé el historial de llamadas del teléfono satelital, la llamada de rescate no estaba. Las coordenadas que marqué para el hombre del manglar, desaparecidas. Toda la entrada del día 4 había sido borrada. Intenté buscar el nombre S-17. Ya no existe. Al menos, no oficialmente.
Le pregunté a uno de los biólogos veteranos de mi empresa, alguien que había estado en expediciones por esa región. Me miró, dudó un segundo y me dijo esto. Dicen que hay un hombre que camina entre los manglares de una isla olvidada. Nadie sabe si es un espíritu o algo más antiguo. Solo se muestra a quienes se quedan demasiado tiempo. Y si llega a mirarte y logras escucharlo con claridad, no vuelves. No le conté que él me miró. No le conté que escuché cada palabra. No sé qué dijo aquella noche. Pero a veces, cuando estoy solo, los susurros vuelven. En las tuberías, en el viento. Y últimamente sueño con raíces, enredándose en mis piernas, tirando de mí hacia la oscuridad. Éramos 5, viviendo y trabajando en un buque de investigación a unas 50 millas de la costa de las Islas Andamán. Era uno de esos trabajos de campo prolongados, 4 semanas en alta mar, buceando todos los días para estudiar ruinas submarinas cerca de una cadena de islas deshabitadas. Estábamos allí persiguiendo un misterio. Las ruinas habían aparecido en un viejo sonar de un dron de mapeo gubernamental, formaciones de piedra que no coincidían con ningún registro moderno. Nadie las había estudiado. A nadie le importaban, excepto a nosotros. Anclamos cerca de la isla más grande de la cadena, una masa imponente de selva y acantilados que llamamos Isla Nocturna, porque su follaje era tan denso que siempre parecía atardecer bajo los árboles. Los locales se negaban a pisarla, decían que era por superstición. Espíritus malos, antepasados ahogados. Nosotros nos reímos de eso. Durante 2 semanas buceamos 2 veces al día. Las ruinas estaban más profundas de lo que esperábamos, algunas a más de 30 metros. Muros antiguos de piedra, cúpulas colapsadas, grabados que insinuaban una civilización perdida. Era emocionante. Por eso me metí en este trabajo. Pero entonces apareció el buzo. Era nuestra tercera inmersión en lo que empezamos a llamar Sitio B, un pasillo de piedra enorme, parcialmente enterrado en arena. Estaba emparejado con Mika, mi amiga más cercana en el equipo. Estábamos trazando una serie de petroglifos cuando vi movimiento a lo lejos, en la neblina. Otro buzo. A unos 10 metros, quieto, medio oculto por los sedimentos. Al principio pensé que era uno de los nuestros, tal vez James o Priya. Pero nuestros trajes de buceo tenían tanques amarillos brillantes y parches reflectantes. Este buzo vestía algo distinto, un traje negro, antiguo, sin colores, sin etiquetas, una máscara facial negra que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No se movía como nosotros, no nadaba, no pateaba, solo flotaba, los brazos sueltos, los pies apuntando hacia abajo como si colgara de hilos invisibles, parpadeé y había desaparecido. Pensé que lo había imaginado. La baja visibilidad puede jugarte malas pasadas, pero al salir a la superficie, Mika se quitó la máscara y dijo, ¿viste a ese tipo, el del traje negro? Ella también lo había visto. Esa noche revisamos las cámaras. A las 21:17 exactamente estaba allí, apenas en cuadro, sin moverse, observándonos. No salían burbujas de su máscara, no llevaba tanque, solo una figura quieta, suspendida en el agua. Después de esa inmersión todo cambió. El equipo empezó a fallar. Las luces que funcionaban en el barco se apagaban en cuanto tocábamos el agua. Las brújulas daban lecturas erráticas, incluso en la superficie. El GPS empezó a fallar, saltando entre coordenadas. Al principio bromeábamos, lo llamábamos capitán de las profundidades o el satán del snorkel. Pero el humor desapareció pronto. Mika empezó a tener pesadillas. Una noche despertó gritando, diciendo que soñaba que se hundía sin parar, sin poder respirar. Y cuando miraba hacia arriba, él estaba ahí, flotando, mirándola. James dejó de hablar mucho. Empezó a escribir en un cuaderno que escondía bajo su litera. No dejaba que nadie lo leyera. Y una mañana, desapareció. Buscamos por toda la isla, recorrimos los senderos hasta los acantilados, revisamos la línea de árboles, mandamos señales por radio cada hora. Nada, sin huellas, sin señales de lucha, solo su traje de buceo, empapado y doblado cuidadosamente sobre la arena. Y su cuaderno de inmersiones, abierto en la última página. Una sola frase escrita con letra temblorosa. No está solo bajo el agua. Solicitamos una evacuación de emergencia. Las comunicaciones del barco estaban fallando, así que tuvimos que usar nuestro rastreador satelital para amplificar la señal. Tardaron 2 días en responder desde la patrulla naval más cercana. Durante esos 2 últimos días, todo se volvió irreal. Dejamos de dormir.
Las sombras se movían en el borde de nuestra visión. Una noche juro que vi a alguien de pie sobre la superficie del agua, lejos de la proa, totalmente inmóvil, mirando al barco. Pero cuando llamé a otro para que lo viera, ya no estaba. El océano se sentía extraño, como si ya no fuera agua, sino una membrana, delgada, esperando. Cuando por fin llegó el barco de rescate, estábamos pálidos, silenciosos, medio locos del miedo. El oficial al mando preguntó si habíamos visto a la figura. No supe qué responder. De vuelta en tierra firme, todo se volvió más raro aún. Todos nuestros datos del sitio B estaban corruptos. La grabación del buzo, pura estática. Los registros de inmersión seguían allí, pero toda mención a él había desaparecido. Borrada. Incluso las notas privadas de Mika estaban en blanco. Páginas que juraba haber escrito estaban completamente blancas. Las ruinas cerca de Isla Nocturna fueron catalogadas oficialmente como formaciones geológicas. El archivo de nuestra expedición se cerró sin comentarios. No se programaron más misiones. No podía quitarme la sensación de que nos había seguido. Semanas después, fui a ver a Mika. No contestaba llamadas. Su apartamento estaba limpio, demasiado limpio, sin desorden, sin comida en la nevera, solo una cosa sobre su escritorio, un dibujo, hecho a bolígrafo, rápido y desordenado. Mostraba un buzo sin rostro, brazos extendidos, de pie en el pasillo de una estructura sumergida. Debajo de él, en la oscuridad, se veían siluetas de otros, docenas, quizás cientos, como si no estuviera solo allá abajo. Intenté contactarla de nuevo, pero Mika desapareció días después. Dejó su teléfono, su pasaporte, todo. El informe policial decía que fue vista por última vez caminando hacia el mar en la noche y nunca volvió a salir. Desde entonces no duermo bien. Cuando cierro los ojos sueño con burbujas subiendo en agua negra, con algo rozando mis piernas, con una máscara negra flotando justo fuera de mi alcance. Sigo escuchando goteos de agua, incluso cuando todo a mi alrededor está seco. Dicen que el océano esconde a sus muertos, pero yo no creo que él esté muerto, y creo que sigue esperando que vuelva.